Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 12 versículos de ese capítulo, pero lo vamos a ir leyendo a través, lo vayamos estudiando. Así que puede tomar su asiento. A medida lo vayamos dando una profundidad a esta palabra, lo vamos a ir estudiando. Me gustaría leerlo todo, pero luego lo tengo que ir desglosando. Entonces digo yo, mejor lo vamos desglosando de una vez. Yo considero que este es uno de los sermones más largos que Jesús predicó, y que es uno de los que considero yo una introducción perfecta que Jesús hizo a esa multitud, a esas personas que estaban allí pendientes de que Jesús pudiera a lo que Jesús pudiera decir. Es tan larga esta predicación de Jesús que con la introducción vamos a tener nosotros solamente para predicar. Luego Jesús les predicó sobre la luz del mundo, Jesús les predicó sobre la sal de la tierra, Jesús les habló de juzgar a los hermanos y habló de muchas cosas. Pero en estos versículos encontramos nosotros muchos secretos que nos llevan a nosotros poder ser felices. De hecho, algunos le llaman las bienaventuranzas a estos versículos, otros le llaman el sermón de la montaña, otros dicen el sermón del monte. Pero bienaventurado quiere decir una persona que es doblemente bendecida. Los que muchos andan buscando hoy en día es la felicidad. Muchas personas andan buscando esa etapa en su vida en donde ellos se pueden considerar ser felices. Algunas personas creen que son felices por lo que tienen. Otras personas creen que si tuvieran algo ellos pudieran ser felices. Mas sin embargo, Jesús traza en estos capítulos el camino hacia la verdadera felicidad. El mundo busca felicidad en la fama, busca felicidad en el dinero, busca felicidad en el poder. Y fíjense que ellos ignoran que lo más hermoso para que una persona pueda ser feliz es simplemente tener a Cristo en su corazón. Amén. Es tener a Dios en su corazón, es tener esa paz en su corazón de que el Señor tiene el control, de que el Señor nos ayuda. Cuán hermoso es. Nosotros podemos entender en esta noche que Dios ha hecho nuestras vidas felices, que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha guardado, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha cambiado nuestra manera de vivir, que gracias a lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario es que nosotros podemos ahora estar aquí, es que nosotros podemos alabarle, podemos glorificarle gracias a su infinito amor. Todo empezó con el amor de Dios en nuestra vida. Todo lo bueno que nosotros tenemos dio inicio cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Allí fue cuando empezó nuestra felicidad. En el mundo nosotros muchas veces pretendíamos ser felices. En el mundo muchas veces nosotros teníamos momentos o etapas en nuestra vida en donde considerábamos que pasábamos momentos felices, pero no fue hasta que cuando venimos a Cristo, cuando conocimos de su amor, cuando conocimos de su palabra, que nosotros pudimos entender que Dios tiene un propósito mayor para que nosotros podamos encontrar la felicidad. Y en estos versículos hay una serie de repetición. La ley de la repetición dice que mientras más nosotros se nos repite algo, más lo podemos memorar. Y yo considero que Jesús tomó a bien tomar la repetición, ya que aquella multitud no tenía la Biblia. Aquellas multitudes no tenían quizás lapiceros para tomar notas. Así que Jesús comienza a darle una serie de repetición de las bienaventuranzas. Así que en esta hora quiero que lo mire y que lo estudiemos. Y que no sea una predicación, pero que sea una enseñanza. Dice el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo.
El Evangelio según San Mateo inicia con el relato y describe que allí había una multitud que le había seguido. Mucha gente seguía a Jesús en donde quiera que Él estaba, a donde quiera que Él iba. De una o de otra manera, ellos encontraban la manera, se informaban dónde va a estar Jesús el próximo fin de semana, y allí llegaban. Y a pesar de que Jesús era seguido por multitudes, cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que no todas las personas seguían a Jesús por los motivos importantes. Encontramos que diferentes personas seguían a Jesús porque eran sanados algunos, otros seguían a Jesús porque Jesús les daba de comer, otros seguían a Jesús porque les gustaba ver los milagros que Jesús hacía, miraba cómo a ellos les gustaba ver cómo sanaba a los ciegos, cómo levantaba a los paralíticos, les gustaba escuchar la sabiduría de Jesús porque Jesús estaba conectado con el Padre y toda la palabra que Jesús daba traía un mensaje que llegaba hasta el corazón, pero realmente eran pocos de todas esas multitudes los que atesoraban sus enseñanzas en el corazón. Eran pocos los que realmente iban tras la palabra que cambiara sus vidas. Eran pocos aquellos que servían y que buscaban a Dios. Hoy en día las situaciones no son de otra manera, no son más que lo mismo. Muchos cristianos sirven a Jesús o siguen a Jesús por diferentes motivos. Hay personas que lo sirven porque lo encuentran como un escape de salida a los problemas. Hay personas que buscan los milagros de Jesús. Hay personas que dicen, ¿dónde va a venir un predicador? El que me va a tocar y me voy a caer y después me voy a levantar. Hay personas que les gusta mucho esto. Hay personas que buscan en iglesias un lugar donde hay una adoración con luces, con humo. Y hay personas, pero realmente, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros debemos de seguir a Jesús? Pocas personas, la Biblia dice, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Porque para ser un escogido de Dios, nosotros debemos de entender en la palabra de Dios qué es lo que Dios espera de nosotros. Como usted con sus hijos, usted tiene una expectativa de ellos. Usted tiene una expectativa de que ellos van a crecer, van a ser personas preparadas, van a ir a estudiar, se van a preparar secularmente. Y usted quiere que sus hijos sean hombres de bien. Usted quiere que sus hijos crezcan con principios, con valores, que ellos entiendan la realidad de la vida. Asimismo, Dios quiere que nosotros entendamos cuáles son los valores morales y espirituales que Él nos ha dejado a través de la palabra de Dios. Y el Señor nos comienza hablando allí en el versículo 3. Dice la Biblia que viendo la multitud, Él subió a un monte y allí de ese monte abrió su boca y comenzó a enseñar. Y el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús comienza ese sermón tan precioso con una palabra que dice bienaventurados. Bienaventurado quiere decir inmensamente feliz. Usted y yo hoy en esta noche nos consideramos bienaventurados. Se considera bienaventurado en esta noche, hermano, porque la definición de bienaventurado es que estamos felices. Aleluya. Es que no estamos tristes, es que no estamos apagados. La definición de bienaventurado es que nosotros nos podemos sentir dichosos de ser hijos de Dios, dichosos de ser el pueblo de Dios. Es que nosotros nos sentimos contentos por la obra que Dios ha realizado en nuestra vida. La felicidad que nosotros tenemos no viene de lo exterior, no viene de una situación financiera, de un buen empleo, no viene de todo lo que el mundo ofrece, porque dice la Biblia que todo lo que se ve es perecedero.
Pero la felicidad de nosotros procede de nuestro interior, del cambio que Dios hizo en nuestra vida, de cómo Él nos tomó, nos lavó, Él nos tomó la vida. Yo me imagino cuando tomó mi vida, comenzó a quitarle todas aquellas cosas a nuestro corazón, nos comenzó a cambiar, y por eso yo ahora puedo decir que nosotros somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque nosotros sabemos que el Señor nos ha perdonado. Somos felices porque sabemos que aunque en este mundo tengamos problemas, hay un cielo glorioso para todos aquellos que perseveran en su palabra. Aleluya. Así que estas bienaventuranzas tienen una mezcla de voluntad humana y ayuda divina. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque para cumplir las bienaventuranzas de las que Jesús comienza a relatar, se necesita la ayuda de Dios. En otras palabras, una persona dice: yo quiero cumplir las bienaventuranzas, pero humanamente no se pueden llevar a cabo. Porque es una mezcla entre la voluntad humana y la ayuda divina, porque la voluntad de Dios es que todos cumplieran las bienaventuranzas o los ejemplos que Jesús dio para que nosotros siguiéramos. Mas sin embargo, esta voluntad de Dios también depende de la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre necesita sentir el deseo de hacerlo. El hombre necesita saber que hay placer en hacer la voluntad de Dios. El hombre necesita de tener los motivos necesarios en su corazón para comprender que al hacer la voluntad de Dios, esto estimula nuestra vida espiritual, esto estimula nuestra vida. El cumplir los mandamientos de Dios es un requerimiento que a Dios no nos puede forzar a nosotros, que debe de nacer de nosotros. Y una vez que nace en nosotros, es allí donde dice Dios: yo sé que ha nacido en ti algo que es imposible, pero como ya nació de ti, ahora va mi ayuda divina y yo te voy a ayudar a que puedas hacer todo lo que tú quieres hacer para honrar mi nombre. Aleluya. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Ser pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu quiere decir que nosotros constantemente tenemos la necesidad de depender de Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Quiere decir que esta bienaventuranza quiere decir que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios constantemente, estamos escuchando lo que Dios quiere darnos a nosotros. Es que hay en nosotros la necesidad de agradarle a Dios. Tenemos en nosotros la necesidad de servirle a Dios, de buscar a Dios, de buscar el propósito de Dios para nuestra vida. Es una dependencia entre todo lo que hacemos, va a estar ligado a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a la voluntad de Dios. No importa si vamos a hacer algo pequeño para la obra de Dios, nuestra dependencia en Él siempre va a ser primordial, y vamos a entender que Dios tiene un propósito para nosotros, para que nosotros reconozcamos la verdadera condición. ¿Sabe que un pobre en espíritu siempre reconoce que nosotros sin Él no somos nada? Que nosotros dependemos de la fuente divina de Dios, que nosotros estamos siempre necesitados de alcanzar la salvación. Sabemos que la salvación no es algo que nosotros podemos lograr por nuestros propios medios. Sabemos que la salvación no es algo que nosotros podemos lograr sin la ayuda de Dios, que nuestro espíritu necesita cada día ser enriquecido por el poder de Dios, que nuestro espíritu anhela cada día el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos hacer una obra que nos lleve a la salvación. Los pobres de espíritu, fíjese, los pobres de espíritu siempre están abiertos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día nos alimenta diariamente. ¿Sabe usted qué sucede cuando usted se siente lleno? ¿Usted tiene ganas de comer cuando está lleno? No. ¿Verdad que no? Dices: no, ya comí, ya. Si le ponen un pollo frito igual le da lo mismo, usted está lleno. Pero cuando usted tiene hambre,
Usted tiene deseo de comer. Usted tiene deseo de alimentarse, aunque sea frijolitos con arroz y con un hambre. Usted lo siente bien sabroso, con una salsa que no pique. Usted siente bien sabrosa esa comida. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, cuando usted tiene ese concepto, usted tiene esa conciencia en su corazón de que su espíritu se debilita si usted no busca de Dios. Entonces dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso es que nuestro espíritu siempre viva constantemente dependiendo del recurso divino, dependiente de la fuerza de Dios. No es con espada, no es con ejército, es con la fuerza de Dios que nosotros podemos llegar al reino de los cielos. Por eso dice: dichosos son aquellos que viven conscientes que tienen una necesidad de Dios. Si usted hoy en esta noche sabe que necesita de Dios, si usted hoy en esta noche usted dice: mi fuerza no me alcanza para caminar en este camino, sino solamente la de Dios, usted es bienaventurado. El versículo 4, ¿cómo dice? Bienaventurados los que los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabe que este versículo ha sido malinterpretado en muchas ocasiones? Porque se cree que cualquiera que llore pues va a recibir la consolación. Pero sin embargo, en este versículo, cuando Jesús hablaba este sermón, no le hablaba a gente inconversa, le hablaba a gente que conocía de Dios, a gente con propósito, le hablaba a sus discípulos, les hablaba a aquellos hombres de los cuales iban a llevar a cabo una misión. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios habla de este pasaje de los que lloran, son aquellos que sienten una carga muy pesada por cumplir los mandamientos de Cristo, sienten una responsabilidad por aquellas personas que se pierden. Son aquellas personas que han llevado el evangelio hasta sus huesos y sienten la responsabilidad para predicar el evangelio, para llevar el mensaje de salvación. Son personas que conocen que una persona alejada de Dios va a una condenación eterna, y eso produce dolor en el corazón de un cristiano. Un cristiano que ama a Dios, un cristiano que le sirve a Dios, no se complace en decir, en ver que la gente está cayendo en el infierno. No se complace en ver que la gente se va de este mundo y se va a una eternidad donde ya no tiene retorno, donde ya no hay salida. Un cristiano que mira la condición que está pasando la humanidad alejada de Dios tiende a sentir el dolor, y ese dolor le produce llanto, y ese dolor le produce que esa persona clame a Dios y le busque a Dios y le diga y le pida al Señor e interceda por él. En la Biblia encontramos nosotros a un profeta que era conocido como el profeta llorón, que se llama Jeremías. El profeta Jeremías había agarrado el evangelio, había agarrado la promesa, había agarrado la palabra que Dios le había dado. Y el profeta Jeremías la pregonaba por todo Israel, la proclamaba por su pueblo. Mas sin embargo, ¿sabe qué? El pueblo era incrédulo. El pueblo no creía lo que Jeremías decía. El pueblo se había inclinado a escuchar profecías de bendición que otros daban. Cuando Jeremías miraba la indiferencia de este mismo pueblo, Jeremías sabía que venía un castigo. Jeremías sabía que el pueblo iba a ser castigado por no obedecer la palabra de Dios. Y esto le causaba dolor a Jeremías. Esto le causaba tristeza. Esto le causaba que Jeremías llorara y clamara al Señor y pregonara el evangelio. Y aún así lo hacía llorando. Él lo hacía con un corazón ardiente, con un corazón de pasión, porque las almas se arrepintieran. Yo creo que nosotros también debemos de clamar y debemos de sentir el dolor de aquellos que caminan sin Dios. El solamente pensar que aquellos familiares de nosotros que no tienen a Cristo en su corazón, si Cristo viene hoy, o si ellos se tienen que ir de este mundo, el pensar que ese familiar que nosotros tanto amamos va a vivir en una condenación fuera de Dios, esto debe de traer dolor a nuestra vida. Jesús también dice la palabra de Dios en 2 versículos que Él lloró. Jesús lloró frente a Jerusalén.
y exclamaba palabras como: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces no te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste? Los teólogos que estudian la palabra de Dios dicen que Jesús, estando parado frente a la ciudad, pudo ver la destrucción que venía para ella, pudo ver el perseguimiento que los judíos iban a tener, pudo ver el holocausto judío, pudo ver la dispersión de los judíos por todos lados. Ese no era el plan de Dios para Jerusalén, ese no era el plan de Dios para Israel, mas sin embargo la desobediencia de ellos iba a traer una consecuencia nefasta, iba a traer una consecuencia fatal. Y Jesús lloraba porque Jesús decía: yo no quise que tú pasaras por esto, yo te quise juntar como una gallina junta sus polluelos y yo te quise proteger, pero tu condición no quiso que yo te protegiera. Jesús también lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan? Cuando llegó al cuarto día y ya Lázaro estaba sepultado, y dice la Biblia que él se paró junto a la tumba, y muchos creen que Jesús estaba llorando porque lo amaba a Lázaro, creen que estaba llorando por Lázaro, mas sin embargo Jesús ya sabía que él lo iba a resucitar. Él no podía estar llorando por alguien que dijo: ya va a salir. Pero lo que a Jesús le contristaba en su corazón era la incredulidad que había en los corazones de los que estaban allí. Era la falta de fe que estas personas tenían. A Jesús le conmovía esto, porque él sabía que todas estas cosas iban a llevar a este pueblo a una destrucción. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados dice, porque ellos recibirán consolación. Nosotros somos bienaventurados cuando intercedemos y lloramos por nuestra familia, cuando intercedemos y lloramos por las cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿Sabe qué me conmueve mucho a mí? Estamos viendo, cuando yo veo algunos reportajes de situaciones, de familias que están en situaciones difíciles, yo veo que hay personas que están en medio de una gran pobreza. Hay personas que hoy, este día, no tienen nada que comer. No saben qué van a comer mañana. Y lejos de estar sin dinero, no tienen una enfermedad y no saben cómo le van a hacer. Y cualquiera le venía diciendo yo a mi esposa muchas veces, ahí es donde como que el espíritu de ayuda surge, y uno dice: wow, quisiera tener todos los recursos para ayudarle a esta persona. Mas sin embargo, algo me llama la atención de esas personas, que a pesar de que están en una pobreza, a pesar de que están en una enfermedad, no buscan a Dios. Les dicen que busque a Dios, acérquese a Dios, y ellos no quieren acercarse a Dios porque hay una incredulidad en sus corazones. ¿Cuántas personas pudieran solventar sus necesidades, tanto físicas, tanto espirituales, tanto de salud, pudieran solventarlas si ellos vinieran a Cristo? Mas sin embargo, la incredulidad de sus corazones no los deja buscar de Dios, y eso causa dolor. Eso digo yo: wow, si las personas pudieran tener lo que nosotros tenemos, la confianza que nosotros tenemos, pudieran vivir en un mundo tan hostil como el que vivimos, pero vivir felices. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué mayor consolación es que usted llore por su familia y un día los vea caminando, acercándose a Dios? ¿Qué mayor consolación? ¿Sabe qué? Cuando yo estaba estudiando esto, parece ser que el Espíritu Santo estaba ministrando mi vida y me dijo: ¿sabes por qué llora la gente hoy? Hoy la gente llora porque quiere cosas materiales. Hoy la gente llora porque quiere una casa, porque quiere un trabajo, porque quiere una buena familia. Hoy la gente llora por cosas que le satisfagan a ellos, pero no lloran por las necesidades que tienen que ver con el reino de Dios. No lloran por los familiares. ¿Cuándo fue la última vez? Sentía esto. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia entró en clamor y se entró en su cuarto y dijo: yo no voy a salir de este cuarto porque quiero interceder por mi familia, quiero interceder por los que yo más amo? Y si no intercedemos por la familia, menos vamos a interceder por el vecino, que muchas veces hasta mal nos cae. Menos vamos a interceder por el que está debajo del puente. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos veamos la necesidad del mundo y la miremos de tal manera que podamos clamar al Señor.
que podamos derramar nuestras lágrimas. Dice la palabra de Dios muchas veces también, podemos llorar cuando le fallamos a Dios. ¿No se ha sentido que cuando usted hace algo mal, como que el Espíritu Santo le redarguye? Yes. Y usted se siente mal, porque usted dice, esto no lo debía haber hecho. Y no anda tranquilo, usted anda con eso en la mente y usted se siente mal y usted ora al Señor y le dice, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, quítame esta situación en mi corazón, perdóname, no quiero hacerlo, yo me siento contento. ¿Sabe qué? No hay mejor bendición que nosotros podamos tener, que cuando le fallamos a Dios podamos sentir un remordimiento, podamos sentir esa tristeza. Porque cuántas personas hoy hacen cosas que a Dios no le agradan, personas que se dicen cristianas, pero hacen cosas que a Dios no le agradan y no sienten mal. Yeah. Se sienten bien, se justifican. No, si el Señor sabe que todos somos pecadores. No hay dolor en sus corazones. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 56:8. Dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. O sea que el salmista dice que el Señor tiene un libro de lágrimas. De todas las lágrimas que usted derramó por aquellas cosas que quizás me hicieron sentir mal a usted, por aquellos errores donde usted le falló, porque el salmista dice, mis huidas, tú sabes cuántas veces yo he huido de tu presencia, tú sabes cuántas veces me he fallado, te he fallado a ti, pero mis lágrimas tú las tienes en la redoma, tú las tienes en un contenedor y todas estas están registradas en tu libro. Aleluya. La pregunta es, ¿cuántas lágrimas encontraremos en ese libro el día que vayamos al cielo? ¿Cuántas lágrimas? Imagínense encontrar redomas llenas de personas que dieron su vida predicando, que intercediendo por su familia. Imagínense las lágrimas de todos aquellos que se propusieron creerle a Dios. Dice la Biblia que cuando lleguemos al cielo, el Señor va a enjugar todas lágrimas, porque ya no va a haber dolor, ya no va a haber esa necesidad de llanto, porque ya no podemos hacer nada más por nadie más. Aleluya. Pero mientras estamos en este lugar, sigamos clamando. Me acuerdo un canto que cantaba Ramón González que decía, ya no hay lágrimas en los altares. Ya no hay lágrimas en los altares de Dios. Porque la gente se ha vuelto materialista. La gente ha dejado lo que se puede ver por lo que no se puede ver. Sí. La gente busca conveniencias personales y no busca el reino de Dios, no busca la presencia de Dios, no busca lo que el Señor quiere que nosotros busquemos. Amén. No busca lo que el Señor desea. Si al Señor le duele en su corazón que la gente no le busque, a nosotros también nos debe doler en nuestro corazón que la gente se pierda, que la gente camine a una eternidad sin Dios. Aleluya. Pero si nosotros lloramos y clamamos por ellos, el Señor nos dará nuestra justa consolación. Él va a consolarnos en el día que lleguemos a su presencia. Él va a decir, ¿sabes qué? Hiciste lo que tú tenías que hacer. Es cierto, no obedecieron, pero tus lágrimas están registradas en mi libro. Tus lágrimas quedaron acá y esas lágrimas, aleluya, van a ser enjugadas. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire qué hermoso. Los mansos son aquellos que reciben la palabra de Dios con un corazón abierto. Fíjense que la mansedumbre es uno de los 9 frutos del Espíritu. Y dice que en contra de la mansedumbre, en contra de estos 9 frutos, no hay ley. No hay cosa que nadie lo puede acusar de ser manso. Ahora, hay muchas personas que nosotros hemos malinterpretado la mansedumbre con personas inactivas, con personas que no hacen nada. Dicen, esa persona es bien mansa. No, ese es Aragán. Pero la mansedumbre tiene que ver con el carácter del corazón. A lo que se refiere a la Biblia en este lugar, cuando dice los mansos, son aquellos que aceptan la palabra de Dios tal y como es. Porque hay personas que cuando uno predica, lejos de recibir la palabra, se enojan. Dicen, no, esa palabra no era, eso como que la traía el pastor para mí. Yo siento que ese predicador algo trae contra mí. No tienen la mansedumbre de aceptar la palabra de Dios. Aleluya. Pero los que son mansos
Nunca ponen la palabra de Dios en una mesa de discusión. Nunca ponen en tela de juicio la palabra de Dios. Los que son mansos siempre saben que la palabra de Dios es infalible y que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios es la verdad, y confían en la palabra de Dios, aun cuando sean atacados, aun cuando la palabra de Dios ha sido atacada, ellos siguen creyendo que la palabra de Dios tiene la verdad y la aceptan. Hay versículos en la palabra de Dios que muchas veces nosotros decimos, este versículo como que me confronta mucho. La persona que tiene mansedumbre la toma y le pide al Señor fuerza para que lo pueda tener. Otra característica de las personas que tienen mansedumbre es que corren a los pies de Cristo cuando alguien quiere violentar sus vidas. Moisés, dice la Biblia, que era un hombre manso, era un hombre que había mansedumbre. Y Moisés, cuando una vez intentó ser apedreado por el pueblo, Moisés era criticado por el pueblo. Moisés muchas veces miraba la negativa del pueblo que no quería caminar, y Moisés no iba donde ellos directamente y les reclamaba y les decía, ustedes son duros de corazón, y les decía, ustedes son acá o son allá. Él lo que hacía es lo llevaba a los pies de Dios, lo llevaba a la presencia de Dios. Él llevaba su petición de lo que quería ver en el pueblo a la presencia de Dios. Aleluya. Ese es un espíritu de mansedumbre, que nosotros podamos llevar todo aquello que el enemigo muchas veces quiere traer a nosotros para desbalancear nuestra vida espiritual, para destantearnos en el camino, y con mansedumbre digámosle al Señor, Señor, esto se sale de mi control, pero lo traigo ante ti, porque tú eres el único que me puede ayudar, tú eres el único que me puede solventar esta situación. Un espíritu de mansedumbre nos haría evitar muchas veces que nosotros tomáramos venganza por nosotros mismos. Cuando nosotros nos sentimos que han violentado nuestra paz, cuando nosotros sentimos que alguien quizá hizo algo que no nos gustó, y decimos, no, es que el que la hace la paga y yo mero mismo me voy a encargar. Un espíritu de mansedumbre intercede también por los que se equivocan. ¿Cuántas veces Dios no intentó y dijo, voy a erraer al pueblo de Israel, voy a quitarlo, lo voy a matar por rebelde? Pero la mansedumbre de Moisés, quien le decía, Señor, ¿qué van a pensar los demás pueblos? ¿Qué concepto van a tener de ti, que los sacaste para matarlos en el desierto? Miren lo que es un espíritu de mansedumbre. No pone sus principios personales por delante, sino pone los principios de Dios. Cuando nosotros caminamos con mansedumbre, primero ponemos los principios de Dios, primero están las cosas de Dios antes de lo que nosotros tenemos. Encontramos los principios de Dios beneficiarios a nuestra vida, y es lo único que nosotros velamos, y cuando nosotros lo hacemos, todo lo demás viene por consecuencia para la bendición de nosotros. Número 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando dice este versículo, los que tienen hambre y sed, esas son dos necesidades vitales que nosotros como seres humanos tenemos. Usted comió hoy en este día, tomó agua en este día, y el día de mañana yo estoy seguro que lo va a volver a hacer. Y lo hizo ayer, y lo va a hacer mañana, y lo va a hacer todos los días, porque cuando la persona no come, tiene hambre. Cuando la persona no toma agua, tiene sed, y no puede sobrevivir por mucho tiempo. Ahora, esa necesidad debe de existir en el corazón de nosotros, en el área espiritual. Debemos de mantenernos con hambre y con sed de justicia. Cuando dice de justicia, dije yo, quizás se refiere a todas aquellas personas que están presas injustamente, que los metieron a la cárcel y están pagando condenas injustas. Digo yo, esas personas quizás son las que son los que viven con esa hambre y sed, que un día se haga justicia. Pero también esta palabra se refiere a una necesidad espiritual que necesita alimentarse. Una necesidad de experimentar en nuestra vida la misericordia, la bondad, el perdón de Dios diariamente.
Hay personas que buscan sus propias justicias. Hay personas que buscan que se les haga su justicia de ellos, a su criterio de ellos. Pero cuando nosotros buscamos la justicia de Dios, nos encontramos que Jesús lo primero que hizo a nosotros, Romanos 5:1 dice que Él nos ha justificado. Hemos sido justificados, hemos recibido la justicia de Dios. Y cuando nosotros recibimos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora lo que nosotros tenemos es un hambre de conocer más la justicia de Dios, de acercarnos más a la justicia de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros tenemos un tiempo con Dios, nosotros estamos conociendo más lo que es la justicia de Dios. Y cuando nosotros conocemos la justicia de Dios, comenzamos a actuar como Dios actúa, comenzamos a hablar como Dios habla, comenzamos a buscar lo bueno y anhelamos ser como Cristo, anhelamos ser cada día como la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una sed, hay una hambre de justicia en que nosotros podamos parecernos cada día más a Él. Bienaventurados, dice el capítulo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos son aquellos que tienen entendimiento que la vida en este mundo no es una vida fácil y que cada vez que ve personas que sufren, ve personas que están pasando por momentos difíciles, los misericordiosos son movidos a actuar, son movidos a ver, wow, esta persona tiene una necesidad, ¿cómo le puedo extender mi mano yo a ella? Los misericordiosos son dadivosos y ellos dan sin esperar nada a nadie. Aleluya. Fíjense que muchas veces nosotros tomamos este aspecto de misericordia de una manera equivocada. Usted puede ver cómo los ricos van para África y llevan dinero y ayudan a las familias pobres. Los artistas dicen, vamos a hacer una maratón y les vamos a llevar comida, les vamos a llevar y muchas veces decimos, wow, qué misericordiosos son ellos. Pero ellos dicen, bueno, y lo voy a deducir de mis impuestos y me va a ayudar a evadir todas las taxas del año. ¿Había misericordia ahí? ¿O habría una sed de sacar una ventaja de lo que iban a hacer? Llaman los medios de comunicación, dicen para que estén allí presentes, para que la gente vea lo que ellos están haciendo. Pero el que es misericordioso no necesita que nadie lo vea. El que es misericordioso simplemente es una reacción que viene inconscientemente y dice, yo tengo que hacer algo por esta persona, yo tengo que ver cómo puedo ayudar a esta persona. Ese es alguien que es movido a misericordia. Por lo tanto, ese es un atributo que Dios tiene. Dios es misericordioso. Cuando nosotros somos misericordiosos, nosotros nos parecemos a Dios. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Nosotros tenemos la fortuna y tenemos la bendición de ver la misericordia de Dios cada mañana. Usted que se levantó le agradeció a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que no era un día más, era una misericordia de Dios. Dice la Biblia que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Hay personas que no se dan cuenta de la misericordia de Dios. Hay personas que no reconocen la misericordia de Dios. Hay personas que dicen, un día más, mira, soleado, está muy caliente, está muy nublado. Y lejos de reconocer que el regalo que Dios nos dio, como dijo la hermana, nuevas son sus misericordias cada mañana y cada noche. Porque nosotros estamos sabiendo y conscientes que todo lo que recibimos y todo lo que alcanzamos es por la misericordia de Dios. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. ¿Ha recibido usted misericordia de Dios? No estamos aquí porque somos buenos, hermanos. Estamos aquí porque la misericordia de Dios nos ha perdonado, nos ha ayudado. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Me imagino yo hablando este sermón, Jesús, enfrente de los fariseos. Los fariseos eran personas que les gustaba vivir de apariencia.
Ellos aparentaban una santidad externa. Ellos trataban de darle a la gente una apariencia de personas justas, de personas limpias. Pero cuando Jesús les hablaba directamente a ellos, Jesús les decía: sepulcros blanqueados, montón de huesos, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Mire qué tremendo eso. Porque tener un limpio corazón significa que nosotros saquemos todas aquellas cosas que estorban para que la obra de Dios fluya directamente en nuestra vida, para que el favor de Dios no llegue donde nosotros queremos que llegue. Bienaventurados los de limpio corazón, es aquellos que saben liberar su corazón de la envidia, liberar su corazón del rencor, liberar su corazón de la falta de perdón, liberar su corazón de aquellas cosas que dañan. Por eso Jesús dijo, la palabra de Dios dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que tu corazón esté limpio y que no se contamine de las cosas de este mundo. Porque dice la Biblia en este versículo: porque ellos que van a ver a Dios. Y esto no lo habla de que lo vamos a ver allá en el cielo cuando lleguemos allá. Esto nos habla que en nuestra vida diaria nosotros vamos a ver a Dios, vamos a ver el favor de Dios, vamos a ver la promesa de Dios. En nuestra vida diaria vamos a ver cómo Dios mueve su mano para ayudarnos, para guardarnos en todo lo que nosotros hagamos. Hace unos días atrás fuimos a Galveston y le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Voy a pasar a echar gasolina. Y cuando pasé a echar gasolina, justamente ahí el carro ya no daba y tenía gasolina todavía. Entonces le digo a mi esposa: no sé, le voy a echar más gasolina, a lo mejor más. Y no daba más. Y ahora ¿cómo le voy a hacer? Y justamente ahí estaba un lugar de esos de partes de autos, de venta de partes. Y allí solo me metí allí. Y pasó, me dijo, le puso la máquina el muchacho y me dijo: no, nomás dice que el gas no está bueno, el que traía el carro, échale esta cosa y ya se arregló. Y le digo yo a mi esposa: ¿sabes qué tan bueno es el poder de Dios? Que nos pudimos ir a otro lugar, a medio del camino, pudimos ir en otro lugar donde no había una venta de partes, donde no pudiera, el muchacho ni me cobró por hacer eso. Pero justamente allí se quedó. Y ya me dijo: échale esto, le ficha el gas y ya, como si nada pasó. Yo veo, wow, yo puedo ver a Dios en todas esas cosas. Tal vez para muchos una suerte ahí que tuvo. No, hermano. Los que nosotros, los de limpio corazón, miramos a Dios en todas las cosas, aún en las cositas más pequeñas. Amén. Miramos a Dios en nuestras vidas. Miramos a Dios cuando muchas veces un atraso nos evitó que quizás llegáramos a un lugar de accidente. Miramos a Dios en nuestra familia. Cuando usted ve a sus hijos corriendo por la sala, cuando usted ve a sus hijos jugando, usted puede ver a Dios que tan bueno ha sido con usted, que lo ha bendecido, amén, que le ha ayudado. Podemos ver a Dios en todo lugar cuando nosotros tenemos un corazón limpio, porque lo que nos evita ver a Dios muchas veces son las cosas que ensucian nuestro corazón. No podemos ver a Dios cuando hay envidia, cuando hay rencor, cuando hay cosas que dañan. No queremos ver a Dios. ¿Qué hizo Adán cuando le había fallado a Dios? Se escondió. No quería ver a Dios Adán. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba limpio. Pero todos los de limpio corazón verán a Dios. Número 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Fíjense que uno de los primeros regalos que nosotros recibimos es la paz que Dios nos ha dado. Porque antes de recibir a Dios, a Cristo en nuestros corazones, dice la palabra de Dios que estábamos enemistados con Dios. El mundo hoy en día que no tiene a Cristo en su corazón está enemistado con Dios. La persona que el apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice: nosotros fuimos reconciliados con Dios y se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando usted le predica la palabra de Dios a alguien, usted está tratando de que esa persona
tenga la paz con Dios. Cuando usted evangeliza, cuando vamos a evangelizar y una persona se arrepiente, esa persona hizo la paz con Dios. Esos son los pacificadores, los que predican el evangelio, los que llevan a la reconciliación a la gente con Dios. Aquellas personas que saben que hemos sido transformados por ese evangelio poderoso y que Dios también puede transformar a otras personas. Esos pacificadores que predican la palabra, que llevan el evangelio, esas personas que sienten, aleluya. Fíjense bien que dicen los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Usted puede ver en sus hijos rasgos que ellos tienen. Yo hasta que tenía como 15 años me pude dar cuenta que tenía el parado de mi papá. Siempre así. Mi papá sí se para. Y yo siempre me paro así. Y hasta una vez mi mamá me dijo, vos te parás como tu papá, me dijo. Y ya traté, pero ya como quiera, cuando menos pienso. Porque los hijos se deben de parecer a sus padres. Cuando nosotros somos pacificadores y llevamos el evangelio, por eso dice, ellos son hijos de Dios. Porque tienen el mismo corazón de Dios. Y el corazón de Dios es que nadie se pierda. Amén. Que aquel que está enemistado con Dios tenga el camino de Dios. Por eso nosotros somos pacificadores cuando predicamos el evangelio. Número 10, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por causa del evangelio no podemos negar que vamos a ser perseguidos. Vamos a ser víctimas de burla. Nuestra familia quizás, nuestros amigos, compañeros de trabajo, nos van a perseguir, van a entablar una persecución de que todos pueden hacer eso menos usted. Y de persecuciones a persecuciones, unos vamos a sufrir persecuciones leves, otros persecuciones que les van a costar la vida. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Esta palabra Jesús le dice, ustedes son bienaventurados, porque por la justicia de Dios, no por la justicia de uno va a sufrir persecución, por la justicia de Dios, por el negocio de Dios. Van a ser perseguidos, la gente no los va a querer. Mire qué contrario es esto con el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es que Dios te quiere prosperar, pero el evangelio genuino no se trata mucho de recibir, pero se trata más de dar. Amén. Alguien dijo, tú puedes medir tu vida no por lo que recibes, pero por lo que das. Y cuando usted da para el Señor, usted está dispuesto a dar su vida para el Señor, usted va a sufrir persecución, pero Jesús mismo nos da el ejemplo y dice, yo voy a ser perseguido, yo voy a ser crucificado también. Es más, yo voy a dar la vida para que esta gente, por la justicia de Dios. Considérense bienaventurados. En toda la historia, todo discípulo se siente honrado y privilegiado de algún día llegar a ser como el maestro. Y si el maestro que nosotros seguimos estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz, estuvo dispuesto a ser bofeteado, estuvo dispuesto a ser calumniado, estuvo dispuesto a que dijeran toda clase de mentiras sobre él, entonces nosotros debemos de sentirnos dichosos, bendecidos, de que también por causa de él, nosotros también estamos siendo perseguidos. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Servirle a Dios muchas veces vamos a ser víctimas de calumnias, vamos a ser vituperados, van a haber personas que van a intentar dañar nuestro testimonio. Van a haber personas que van a hablar cosas que no son de nosotros. Aún dentro de la iglesia hay personas que levantan falsos testimonios a otras personas. Hay personas que critican a otras personas. Y muchas veces parece ser que nosotros queremos tomar venganza. Queremos decirle, yo tengo que hacer justicia y tengo que esclarecer esto. Yo tengo que poner mi nombre, limpiar mi imagen. Pero miren lo que dice Jesús, lo que les dice Jesús es, gócense, alégrense, porque el galardón va a ser más grande en el cielo. El galardón, ¿sabe qué? Cuando nosotros miramos el final del propósito por el cual hemos sido llamados, nada de lo que está en medio del final del propósito puede interponerse para que nosotros lo alcancemos.
Jesús, dice la Biblia, que Él tomó la cruz, pero Él miraba hacia una humanidad que ya había sido salva. Eso lo motivó a Él. Él no tomó el oprobio de la cruz como algo que lo iba a detener. Él no dijo, no sé si vale la pena hacer todo lo que va. Él miraba a una humanidad sirviéndole. Él miraba a una gente redimida como usted y yo sirviéndole al Señor. Y eso lo motivó hacia adelante. Jesús en esta hora quiere que nosotros nos motivemos a poder pasar todo lo que va a venir, todo lo que es inevitable, que venga la crítica, cuando venga todas personas que digan cosas malas de nosotros. Amén. Gocémonos y alegrémonos porque vamos en el camino correcto. Vamos en la dirección correcta. Cuando usted se sienta atacado por gente que no sirve a Dios, diga gracias, Señor, porque vamos en la dirección correcta. Esto me dice a mí que estoy haciendo la voluntad tuya. Aleluya. Porque ¿qué sería una vida sin pruebas, hermano? ¿Qué sería una vida sin luchas? ¿Qué sería una vida fácil? ¿Qué sería de una vida en donde nosotros no tengamos el compromiso o la gente nos quiera mucho a nosotros? Y yo no digo que no nos deben de querer, pero cuando nosotros nos comprometemos con la palabra y predicamos la palabra, usted va a comenzar a darse cuenta que la familia misma muchas veces lo hace a un lado a uno. Los amigos dicen, no, hombre, esta es pura palabra, esta es pura Biblia, este solamente me quiere hablar de Dios. Y comienzan a distanciarse de usted. Y comienzan a criticarlo de fanático. Comienzan a burlarse de usted. Cuando las familias no son cristianas, muchas veces la esposa se burla del esposo. Ya vas, ahí viene el santo, ya llegó el santo de la casa. O ya llegó la santa a la casa. Y comienza a burlarse, comienza a criticar. Pero la Biblia dice que eso debe ser motivo de que nosotros nos alegremos. ¿Por qué? Porque nuestro galardón es grande. Queridos hermanos, Dios tiene un gran galardón para nosotros. Pero este galardón tiene requisitos que nosotros debemos de cumplir. Y a través de este sermón, a través de la introducción de este sermón, nosotros podemos encontrarnos qué tanto estamos cerca de Dios, qué tanto estamos buscando la justicia de Dios, qué tanto estamos intercediendo por los que están perdidos, qué tanto está nuestro corazón limpio, qué tanto está nuestro corazón con sed, con hambre y sed de justicia, qué tanto estamos nosotros siendo misericordiosos, qué tanto estamos nosotros sirviéndole en estamos siendo pacificadores llevando la palabra de Dios, qué tanto nosotros estamos cerca. Un teólogo dijo, el sermón del monte es algo que muchos lo conocen, pero que pocos lo comprenden. Algo que muchos saben cómo empiezan la bienaventuranza, pero que pocos están dispuestos a hacer. La verdad del sermón del monte, dice este teólogo, es o lo hacemos todo o no lo hacemos nada. Porque esto funciona completamente, porque si queda incompleto en algo, quedamos en deuda con Dios. Es una responsabilidad grande, pero yo creo que todo se puede hacer con la ayuda de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de Él, que cada día nuestro corazón se pueda parecer a Él. David era un hombre imperfecto, un hombre que tenía muchos errores, sin embargo era un hombre que tenía el corazón de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. Yo creo, amados hermanos, que no se trata de los errores ni de las imperfecciones que comentamos, pero que siempre tengamos un corazón que nos lleve a la presencia de Dios, un corazón misericordioso que mira la necesidad de los demás, un corazón que esté dispuesto a sufrir por el Evangelio de Cristo, un corazón que se incomode y busque a Dios y que le sirva a Dios y que ame a Dios, porque de esto se trata la palabra de Dios. Cuando leemos estos versículos y los requisitos, nos damos cuenta que muchas personas, como dijo Jesús, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué le va a decir Él? Apartados de mí, nunca los conocí, porque nunca fueron como yo. Les dije cómo deberían de ser, pero nunca se interesaron en hacer lo que yo mandaba. Que el Señor nos ayude y nos guarde y podamos mantener nuestra fe en alto, creyendo que el Señor hará cosas grandes, no solamente en nosotros como individuos, pero también hará algo en nuestros entornos, nuestras familias, nuestros amigos, los seres queridos que amamos. El Señor también va a hacer algo a través de ellos, porque hay un corazón comprometido con la voluntad de Dios. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche y hacemos una oración al Señor? Y le pedimos al Señor que Él se encargue de siempre ayudarnos
a que podamos tener un corazón como Él, que podamos llegar a ser y sentir lo que Él siente, que podamos tener amor por los demás, que podamos, que nuestro corazón pueda